Sesión de hoy día, entonces, vamos a revisar trigonometría desde lo más básico, pensando en que quizás alguno de ustedes no pasó por trigonometría en el colegio. De hecho, hace varios años que se sacó del programa básico ministerial, así que lo más probable es que la gran mayoría no lo haya visto, ya, con mucha profundidad por lo menos. Entonces, vamos a partir desde cero, ya desde nombrar los elementos importantes hasta ya hoy día, ojalá, poder enlistar las razones trigonométricas y aplicarlas en algo. Entonces, muchas definiciones al principio. Lo primero es definir un segmento. ¿Ya? Un segmento de recta es la parte comprendida entre dos puntos de una recta. ¿Ya? También se incluyen los puntos. Ujú. ¿Cómo se anota? Se anota con letras mayúsculas y una línea arriba sin ninguna dirección. ¿Ya? Ese segmento parte y termina en B. ¿Ok? Y en general, a la medida de ese segmento, uno la puede anotar con algún número, o en este caso una letra minúscula. ¿Ya? Es para el contexto en el que nos vamos a manejar. En general, las letras mayúsculas van a ser o bien puntos o bien vértices, muy parecido a lo que ya habíamos hecho. Y cuando yo hable de una medida en general, de la que quiero anotar con alguna letra, generalmente uno la escribe con una letra minúscula, ¿no? Por ejemplo, ahí la medida de ese segmento es A. ¿Ya? En general lo que vamos a hacer es puntos o vértices, letras mayúsculas, medidas de segmentos, letra minúscula, y ángulos, alfabeto griego. Esa es como la repartición de nomenclatura en esta materia. Después tenemos un rayo, que va a ser un rayo, es la porción de una recta que comienza en un punto y que se prolonga de forma ilimitada, perdón, en una dirección. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando está anotado el segmento AB, perdón, el rayo AB, acá hay una flecha en una dirección. Significa que en esta simbología el rayo comienza en A y pasa por B, pero sigue infinitamente. ¿Ya? Entonces, un rayo uno puede entenderlo como una porción de la recta, pero ya una porción infinita de la recta. ¿Ya? El segmento es una porción finita. Y con esto ya podemos definir lo que nos interesa a nosotros, que es un ángulo. ¿Ya? Un ángulo es la parte comprendida entre dos rayos o segmentos, puede formarse de cualquier forma, con rayos o segmentos, donde tienen un extremo en común. Ese extremo en común se le dice vértice. ¿Ya? Entonces, acá también hay discusión, porque de repente depende del paradigma con el que uno define estos elementos. eh, a ustedes les va a importar la medida del ángulo. ¿Ya? Entonces, uno podría entender que el ángulo es la unión de esas dos rectas, o esos dos segmentos, o esos dos rayos, como quieran pensarlo, y lo que está ahí marcado en verde es la medida del ángulo. ¿Ok? Ahora, en general, uno tiende a ser medio laxo en esas definiciones y uno le dice a esa medida verde simplemente el ángulo. ¿Ya? Pero al final lo que a uno le interesa saber es cuánto mide. ¿Ya? Y como les decía, la nomenclatura usual es anotar esos ángulos con letras griegas. Ya no hay que saberse el alfabeto griego completo, pero hay ciertas letras emblemáticas que aparecen bien repetidas. Alfa, beta, gamma, como las primeras letras, como ABC. ¿Ya? Em, entonces, acá hay una distinción importante. También se puede anotar el ángulo como en esta nomenclatura BAC. ¿Sí? Entonces, es el ángulo que partió en el segmento que unía B con A, ¿ya? Y después terminó en el segmento que une A con C. O sea, cuando yo lo anoto en esta nomenclatura, el A, que es el vértice, está al medio. Ujú. ¿Ya? Y la medida del ángulo en el dibujo, por ejemplo, es alfa. Entonces, está esa distinción. ¿Ya? Yo puedo nombrar al ángulo mediante sus vértices, y eso es el nombre del ángulo, mientras que eh, el alfa es la medida. ¿Ya? Así que, si bien de repente vamos a fusionar esas dos ideas, hay que entender qué significa cada una de ellas.
Después, hay una pequeña distinción. Cuando yo recorro el ángulo, la medida del ángulo, hacia, en sentido contrario a las manecillas del reloj, la verdad es que no sé si a esta altura es como que hablar de manecillas del reloj sea muy familiar para ustedes. Nosotros somos del mundo más digital, pero si entiende bien cómo funciona un reloj análogo, eh, esa curva, la primera que está ahí, la flechita, está orientada en sentido contrario, como que da la vuelta al revés de lo que hacen las manecillas de un reloj. Entonces, a eso uno lo llama en matemática en general el sentido positivo. El sentido positivo en matemáticas es contrario a las manecillas del reloj, así giro, ya de manera contraria. Y en ese caso, entonces, el ángulo está recorrido, su medida está recorrida positivamente. Así que yo voy a tener el valor del ángulo como positivo. Pero si yo lo mido en sentido contrario, en esta vez el mismo sentido del recorrido de las manecillas de un reloj, entonces yo digo que es ángulo negativo. ¿Ok? Ahora, en la práctica, salvo que lo indiquen, los dibujos van a estar planteados sin mostrarle en qué recorrido estuvo el ángulo. Entonces el ángulo igual va a estar siempre en positivo. ¿Ya? Si el dibujo está estático, como uno lo recibe siempre en algún ejercicio, ahí uno entiende que está recorrido de manera positiva. ¿Ya? Después, esto de las orientaciones va a servir para otro aspecto que lo vamos a tocar en la próxima clase. Por ahora nos van a interesar los ángulos positivos. Y tengo la situación más extrema. ¿Qué pasa si yo partí recorriendo un ángulo, tengo un rayo acá, AB, empiezo a encontrar el otro y doy la vuelta completa hasta llegar al mismo rayo? Entonces acá tengo un ángulo que está comprendido entre el rayo y sí mismo después de dar una vuelta completa. ¿Ya? Ahí entonces se define esto como un ángulo completo. Ya si di la vuelta completa para llegar a que al final los dos rayos que forman el ángulo son el mismo. Y di la vuelta completa, a eso se le dice ángulo completo y tiene una medida estándar. ¿Ya? Esa circunferencia que formó, uno la puede dividir en 360 partes, ¿sí? Y a cada una de esas partes uno lo llama un grado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a medir los ángulos de alguna forma. Y esto tiene que ser más familiar para ustedes. En algún momento de su escolaridad debieron haber medido ángulos con algún transportador. ¿Ya? Y ese transportador en general está eh, regulado en grados. ¿Ya? Entonces, un grado es la 360ª parte de la circunferencia. A eso se le dice medida sexagesimal. Ya está medido de 360 en 360, o de 60 en 60. ¿Ya? Tiene que ver con esa medida, por eso se llama sexagesimal. Pero también análogamente nosotros vamos a estar trabajando con una medida alternativa que es muy útil en matemáticas, que se llama radianes. Aquí la equivalencia que uno tiene que hacer es que los 360 grados, que están medidos en eso mismo, en grados, equivalen a 2pi radianes. Entonces, ¿por qué 2pi? Porque lo que está simulando eh, la medida en radian es que usted tenga una circunferencia de radio 1 y le calcule el perímetro. Entonces, el perímetro de una circunferencia es 2pi por r. Si tiene radio 1, me va a quedar 2pi. Entonces, esa vuelta completa, ¿ya? Que yo la puedo estar mirando en el contorno, en la circunferencia, mide 2pi, y esa es la que representa entonces la vuelta completa. Ya es como en vez de considerar el ángulo, estoy mirando el arco, como el pedacito de circunferencia. ¿Ya? Ahora, en la práctica, esta es la traducción que uno tiene que hacer. 360 grados equivale a 2pi radianes. ¿Ya? Lo mismo uno puede decir que 180 grados equivale a pi radianes. Entonces, el primer insumo que ustedes necesitan es traducir un lenguaje al otro. Y es lo que vamos a hacer entonces acá. Deberían estar viendo el pizarrón ahora. No sé si me lo pueden confirmar, muchachos. Sí, profe, Sí, sí se ve. profe. Perfecto, Sí, súper bien. profe. Ya, entonces,
Vamos a hacer ese trabajo. Vamos a traducir grados a radianes y viceversa. ¿Ok? Aquí lo que tienen que tener presente siempre, pi equivale a 180 grados. ¿Ya? Pi radianes equivale a 180 grados. Eso. Entonces, lo voy a escribir con... De repente uno escribe la unidad de medida en radianes y a veces no. Por ejemplo, la unidad se escribe rad, como eso significa radianes. Pero muchas veces se anula, se deja, se deja vacío eso. Se entiende que pi en este contexto está representando el ángulo medido en radianes, ¿ya? Y equivale a 180. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a traducir 135 grados a radianes. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? El 135 le corresponde al total, de la misma forma que su medida en radianes que no conozco, le corresponde al, en vez de poner 360 puedo poner 180. Aquí. Lo voy a hacer con 180. El 135 le corresponde al 180 en grados, de la misma forma que el X en radianes, que no lo conozco, la traducción del 135, le corresponde al pi. ¿Sí? Entonces de aquí despejo X nomás. X va a ser, pasar multiplicando el pi, va a ser 135 partido en 180 por pi. Ya, y eso lo puedo simplificar mucho. Entonces aquí, no sé, puedo dividir por 5, me queda 2 arriba, 27. Si abajo dividido por 5, me queda 3, por 5 me queda 36. ¿Ya? Y puedo seguir simplificándolo. Lo divido por 3. Me va a quedar 9 arriba, abajo me va a quedar 12. Y puedo seguir simplificándolo. De hecho, debería haberlo dividido por 9 al tiro. Ya si lo divido por 9, me queda 3pi y abajo 4. ¿Ya? Entonces, esta es la traducción al final. Los 135 grados equivalen a 3 cuartos de pi. ¿Ya? Lo puede escribir así con el pi en el numerador o lo puede escribir así como 3 cuartos de pi. Da lo mismo. Ujú. Pero ahí está escrito en radial. ¿Ok? Si quiero traducir el 240. El 240. Entonces, 240 equivale al 180. ¿Sí? Está la comparación con el 180. De la misma forma que un ángulo X en radianes se compara con pi. ¿Ya? Entonces, misma idea, paso multiplicando pi. X va a ser 240 partido en 180 por pi. ¿Ya? Y aquí es más fácil, se pueden ir los ceros. Así que me queda 24 partido en 18 pi. Aquí puedo simplificar por 6, por ejemplo. Me queda 4 pi y abajo 3. Ya no puedo simplificar más. Entonces mis 240 grados yo los transformo en 4 pitercios si es que lo escribo en radianes. ¿Ya? Y la verdad es que así se hacen todos. Si después, no sé, si quiero pasar de radianes a grados, incluso aquí podría ser más astuto todavía. Pasar de radianes a grados es más simple, porque yo ya sé que pi es 180 grados. Entonces, si yo quiero calcular 5 pi sextos y llevármelo a grados, acá lo único que hay que hacer es traducir el 180, o sea, el pi como 180. Y listo, nada más. Y ahí me va a quedar en grados. Acá puedo simplificar el 180 con el 6, los divido y me da 30. Así que esto es 5 por 30 grados, o sea, es 150 grados. ¿Ya? El 5 pi sextos. Y en el último, 7 pi cuartos. Claro, cambio pi por 180. 7 por 180 partido en 4. Entonces, bueno, acá cuesta un poco más. Si divido 180 en 4, da 45. ¿Sí? Entonces me queda 7 por 45 grados y acá multiplico. Eh, ¿Cuánto es? 3, 315. Y ahí estamos.
¿Ya? Entonces, eso, hay que manejarse en el lenguaje tanto de grados como de radianes. ¿Ok? Muchachos, me dan 2 minutos, tengo que ver un tema doméstico y seguimos de inmediato. ¿Ya? Denme un ratito. Ya, ahora sí, disculpen. Muchachos, es probable que yo tenga que cortar esta clase antes. Hay un problema doméstico hoy día un poquito complicado, pero de todas formas vamos a completar toda esta materia en la próxima clase. ¿Ya? Pero por ahora sigamos bien, es posible que la clase sea un poquito más corta. Ya, entonces después, ¿qué nos interesa? Eh, Definir algunos tipos de ángulos especiales. Por ejemplo, si tengo los dos rayos OA y OB que apuntan en sentido contrario, entonces todo ese ángulo que está ahí se le dice ángulo extendido, que es el de 180 grados. En nuestro caso, la traducción entonces va a ser pi radianes. Si el ángulo es recto, entonces va a medir 90 grados. En este caso, 90 es la mitad de 180, así que en radianes es pi medios. Y vamos a llamar ángulos agudos a los que están entre medio del 0 y del 90, ¿ya? Forman en el fondo una punta acá, esos ángulos se les dice agudos, y aquellos que están entre 90 y 180 se les dice obtusos, ¿ya? Más bien, yo creo que esto ya lo han visto alguna vez en su vida. Ya. ¿Cuál es cuál es la situación que nos interesa más a nosotros? Es poder trabajar esto en triángulos rectángulos. En triángulos rectángulos, desde muy chiquititos tenemos la herramienta del teorema de Pitágoras, como para resolver los lados de un triángulo. Por ejemplo, si yo tengo datos en dos catetos, yo puedo encontrar la hipotenusa. La trigonometría, en general, busca extraer información, pero cuando ya no tengo todos los lados, ¿sí? Sino que tengo más información con los ángulos. ¿Ok? Por eso que eh, en la nomenclatura que vimos al principio, es importante identificar bien los nombres de los elementos. Por ejemplo, acá en este triángulo tengo A, B, C mayúscula como los vértices del triángulo. Tengo alfa, beta y el tercer ángulo que es 90 como los ángulos del triángulo. Y fíjense que el alfa está en el A, el beta está en el B y el de 90 está en el C. ¿Ya? Y los lados están escritos de manera que están opuestos al vértice. A, B y C, cada uno de ellos, está al frente del ángulo que tienen la misma letra. ¿Ya? Por ejemplo, el vértice A está opuesto al lado A. ¿Ok? Eso es una manera de ordenar el triángulo, como para extraerle datos después. Eso le dicen como forma estándar de distribuir los datos. ¿Mm? Ahora, de ese triángulo nos vamos a concentrar en un solo ángulo. Por ejemplo, concentrémonos en el ángulo alfa. Para ese ángulo alfa, por supuesto que los lados siguen llamándose igual. Hay uno que es hipotenusa y los otros dos son catetos. Pero vamos a hacer la distinción entre los dos. El cateto que está opuesto al alfa se le va a llamar así, opuesto, donde está el A. Ese cateto que forma el ángulo recto no toca el ángulo alfa. Entonces es su cateto opuesto. En cambio, el otro cateto que sí toca al alfa, si es un segmento que forma el ángulo, a eso lo llamamos cateto adyacente. ¿Ok? Y la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, no tiene con qué compararse. ¿Ya? La gran distinción entonces que ahora vamos a eh, ponerle apellido a los catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Con esa información, ahora vamos a hacer unas razones. Acuérdense que razón significa división. Vamos a tomar dos medidas y las vamos a dividir. Y esas divisiones tienen nombres bien especiales, que son el corazón entonces de la trigonometría, que son los siguientes.
Acá están en esta tabla. ¿Ya? Es el mismo triángulo, está repartido de la misma forma. Y se definen estas 6 razones trigonométricas. ¿Ya? Las más fundamentales se llaman seno, coseno y tangente. Se abrevian como sen, cos, tan. Siempre 3 letras. ¿Ok? Y se le aplican al ángulo. ¿Ya? Estas razones dependen del ángulo en el que yo esté, porque para ese ángulo tiene su cateto opuesto, su cateto adyacente y su hipotenusa, y yo voy a hacer fracciones en distinto orden de esas medidas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, seno del ángulo es cateto opuesto partido en hipotenusa, el A partido en C. Coseno del ángulo es adyacente partido en hipotenusa, entonces el B partido en C. Y el tangente es opuesto partido en adyacente, que es A partido en B. ¿Ok? Esos son los 3 fundamentales. Eso hay que aprendérselo súper bien. Y amarrados a ellos vienen los que uno llama razones trigonométricas recíprocas. ¿Ya? Un recíproco de un número es darlo vuelta. Si el número era 3, entonces su recíproco es 1/3. Si el número era 5 cuartos, su recíproco es 4/5. Es darlo vuelta. Entonces, para cada una de estas razones, seno, coseno y tangente, existe su recíproco, que tiene otros nombres. Cosecante para el caso de seno, secante para el caso de coseno y cotangente para el caso de tangente. Y son las mismas fracciones que teníamos antes, pero están al revés. Ahora es hipotenusa partido en cateto opuesto, hipotenusa partido en cateto adyacente y adyacente partido en opuesto. ¿Ya? Entonces, con eso tengo todas las combinaciones posibles entre, formando divisiones entre los dos lados. ¿Ya? Ahí tengo todas las combinaciones posibles y a esto se le llama razones trigonométricas. Entonces, cuando uno se enfrenta por primera vez a esto, está la siguiente dificultad. ¿Cómo memorizar todo esto? Porque son palabras raras, porque, bueno, son 6 combinaciones que tengo que memorizar. Entonces, en general, eso cuesta la primera vez que uno se enfrenta a esto. Para eso, no es que yo lo haya descubierto, esto es como trucos de siempre. Yo creo que mis profes me lo enseñaron y a mis profes se lo enseñaron así también. Uno puede memorizar las razones trigonométricas haciendo algunas mnemotecnias, algunos trucos para poder enlazar palabras. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál es un buen truco? Es escribir las razones trigonométricas así, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Hay que entender que acá están ordenadas las 3 primeras, las fundamentales, y después aparecen las recíprocas, pero están ordenadas así. Ahí está la recíproca una de la otra, ahí está esa, y ahí está la otra. ¿Ya? Cosecante es la recíproca de seno, secante la de coseno y cotangente la de tangente. Están ordenadas así. Y aquí uno hace como esta mnemotecnia suena muy, no sé, a algunos les causa gracia, a otros quizás no, de escribir Coca-Cola hip hip, ¿ya? Como si estuviera haciéndole barra a un, no sé, a un equipo de, no sé, voleibol, no sé, cualquier un deporte idiota, ¿ya? Eh, Como si le estuviera haciendo barra. Entonces, ca, ca, hip, hip. Escribir eso. Y después voy a hacer lo mismo, pero escrito al revés. Voy a partir desde el final y voy a terminar al principio. Entonces, después hago ca, ca, hip, hip. Y después a todo esto le pongo la rayita de fracción. Entonces ahí tengo una mnemotecnia, porque me permite entonces escribir seno de un ángulo como cateto opuesto partido en hipotenusa, coseno como adyacente partido en hipotenusa, tangente como opuesto partido en adyacente. ¿Ya? Y los demás quedan exactamente al revés que los anteriores. ¿Ok? Así que esa es la primera mnemotecnia. Es una lecera, pero funciona y funciona bien y yo puedo calcular entonces, no sé, pues si tengo un triángulo rectángulo, ay,
Me faltó un pedacito ahí. Eso. Tengo un triángulo rectángulo y me avisan que acá, no sé, mide, voy a inventar, 5, 12, 13. Ya tengo esas medidas. Entonces, yo puedo encontrar ahí cuánto mide, no sé, y este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Entonces, yo puedo encontrar, por ejemplo, cuánto es seno de alfa. En ese dibujo, seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. O sea, el cateto que no toca el alfa, 5, y la hipotenusa, 13. ¿Ya? Es un valor, un número. Yo puedo calcular en ese mismo ángulo, puedo hacer secante de alfa, que no es lo mismo. Voy acá y dice hipotenusa partido en cateto adyacente. Entonces es 13 partido en el lado que toca el ángulo. Entonces 12. ¿Ya? Y ojo, porque puedo hacer lo mismo para el ángulo beta. Para el ángulo beta, su cateto opuesto es el 12, no lo toca, y su cateto adyacente es el 5. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, es distinto. Entonces, por ejemplo, coseno de beta va a ser el cateto opuesto, que es 12. Aquí está coseno. Cateto, perdón, lo dije mal. El cateto, perdón, coseno es cateto adyacente partido en hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto que toca el beta? El 5. ¿Y cuál es la hipotenusa? Bueno, 13. Hay una sola. Y si calculo, por ejemplo, tangente de beta, tangente es el que está acá, es opuesto partido en adyacente para el beta, entonces su opuesto es 12, no lo toca, es un cateto que no toca el beta, y lo parto en el adyacente, que el que sí toca el beta, es 5. ¿No? Entonces, ahí está. Esa es la idea, esa es la lógica de estas razones trigonométricas. Son divisiones entre los lados y según quién divida con quién, lleva un nombre. ¿Ok? Y ahí, aquí tenemos una forma de memorizar estos nombres. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, ahora viene el siguiente dilema. Se supone que esto yo se lo tengo que aplicar a triángulos. ¿Ya? Si a mí me dan los lados, yo puedo encontrar seno, coseno, tangente y cualquier razón trigonométrica. Pero lo que uno espera es que el proceso sea al revés. A partir de que yo conozca las razones trigonométricas para ciertos ángulos, yo quiero encontrar lados. Ese va a ser mi objetivo. Igual como lo que hacían en Pitágoras. Cuando ustedes hacían Pitágoras, con dos lados obtenían el tercero. Eso es lo que hace Pitágoras. Entonces, la trigonometría busca lo mismo. A partir de estas razones trigonométricas, yo quiero encontrar medidas. Quiero encontrar alguno de los lados. Ujú. Entonces, para ello necesito tener seno, coseno, tangente y los demás para ciertos ángulos que yo pueda manejar. Ujú. Y esto va en lo siguiente. Déjenme, vamos a hacerlo acá. Aquí. ¿Cómo encontrar seno, coseno y tangente para ángulos emblemáticos? ¿Ya? Voy a llamar ángulos emblemáticos a un grupo de ángulos en donde yo puedo calcular esto, donde mediante alguna manipulación geométrica puedo encontrar cuánto miden esos cocientes. Ujú. Veamos, vamos a recorrer ciertos ángulos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo es 0? ¿Ya? Entonces, ¿tiene sentido hablar de un ángulo 0? Bueno, la verdad es que sí. Si yo dibujo un triángulo, acá está su cateto opuesto, acá está el adyacente y acá está la hipotenusa. Y ahora yo me voy a imaginar que en ese triángulo, ese tiene un ángulo 0. Ah, pero ¿cómo? Si no puede haber en un triángulo un ángulo 0. No, la verdad es que no. Si tiene ángulo 0, significa que no hay ángulo. Entonces, como que la hipotenusa se cayó, colapsó y cayó encima del cateto adyacente. Y me quedó así. Entonces, el que desaparece acá es el cateto opuesto. Si el ángulo es 0, entonces acá el cateto opuesto desapareció. Es 0. ¿Ya? Y la hipotenusa se juntó con el cateto adyacente. ¿Ya? Como que se aplastó el triángulo y me quedó ángulo 0. ¿Ya?
En esa dinámica, entonces yo puedo encontrar todas las razones trigonométricas de hace un rato. ¿Cuánto va a ser seno, coseno y tangente? Esas son las tres que me importan. Las demás las vamos a sacar a partir de esta. Por ejemplo, seno de 0 es cateto opuesto partido en hipotenusa. Pero el cateto opuesto es 0. Así que es 0 partido en la hipotenusa. Y eso me da 0. El coseno de 0 es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Pero aquí yo estoy viendo que son iguales. La hipotenusa colapsó encima del cateto adyacente. Son la misma medida. Así que si son la misma medida y la estoy dividiendo, eso me da 1. ¿Ok? Y si tomo el tangente, lo voy a poner más abajo. Si tomo el tangente, la definición de tangente es opuesto partido en adyacente. En este caso el opuesto es 0, el adyacente ni idea, pero si hago 0 dividido en eso, me da 0. ¿Ok? Por ende ya encontré por lo menos las tres razones trigonométricas principales para el ángulo 0. ¿Ya? Seno de 0 da 0, coseno de 0 da 1 y tangente de 0 da 0. Ahí tengo 3. ¿Importó cuánto medía el triángulo? No. Entonces es independiente del porte del triángulo. Si tengo un triángulo chiquitito o tengo un triángulo grande, da lo mismo. Acá no importó cuánto medían el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Ya? Estos son valores fijos de seno, coseno y tangente para el ángulo 0. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo ahora para otro ángulo emblemático, para el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que imaginar? Muy parecido al anterior. Tengo un triángulo acá, triángulo rectángulo, ahí está su cateto opuesto, adyacente e hipotenusa, y estoy imaginándome que ahora en este ángulo hay un ángulo de 90. Rarísimo, porque se supone que entre los tres ángulos que están dentro de un triángulo, la suma tiene que dar 180. Y si ya tengo un ángulo recto, que es 90, y aquí le estoy metiendo otro 90, ya completé 180. Entonces no le queda al otro que ser 0. Entonces en este caso, el ángulo 0 está acá arriba y tengo una línea ahora vertical. Como que la hipotenusa y el cateto opuesto colapsaron, ¿sí? Se juntaron, se aplastaron, pero ahora como hacia el lado, y el cateto adyacente desapareció. Ese tipo es 0. Ujú. Y puedo encontrar de nuevo las tres razones trigonométricas para el 90 entonces, usando esa situación. ¿Ok? Seno de 90 sería cateto opuesto partido en hipotenusa, igual que siempre. Ya en el otro lo hicimos igual. Pero ahora esos dos son iguales, así que si los divido, me da 1. Coseno de 90 es, por definición, cateto adyacente partido en hipotenusa. Pero el cateto adyacente es 0, partido en la hipotenusa. Así que esto me da 0. Y en la tangente nos va a pasar algo cruel, porque nos queda, por definición, es cateto opuesto partido en cateto adyacente, pero el opuesto, no sé cuánto mide, y el adyacente mide 0. Entonces puedo en general tener dos números, uno distinto de 0 y el otro igual a 0, y dividirlos. La verdad es que no. Entonces por ahora vamos a decir que no existe el tangente de 90 porque estaría dividiendo por 0. Y eso no se puede. ¿Ya? Más adelante le vamos a poner una expresión mejor a esto, pero necesito un poquito más de trabajo trigonométrico como para que se acostumbren a estas cosas. ¿Ya? Así que ahora tenemos estos tres valores nuevos. Seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, y el tangente de 90 no existe. ¿Ok? Porque estaría dividiendo por 0. Después, más construcciones para encontrar ángulos emblemáticos. Puedo irme al de 45 grados. ¿En qué figura puedo encontrar algo de 45 grados? Bueno, fácil. Lo puedo hacer en un cuadrado. En un cuadrado que tiene todos sus lados de 90, yo puedo trazar su diagonal. ¿Ok? Habíamos dicho en clases anteriores que si tengo un cuadrado del lado A,
entonces su diagonal es raíz de 2 por A. Lo puedo hacer por Pitágoras, se puede calcular, pero eso siempre es cierto. ¿Ya? Y la gracia es que cuando hago esta división por la diagonal, aquí se forma un ángulo de 45 grados, ¿ya? Porque es la mitad del ángulo de 90. ¿Ok? Entonces, a ese 45 le calculo lo mismo. Calculo seno de 45, coseno de 45 y tangente de 45. Lo voy a hacer con más espacio. Coseno de 45 grados y tangente de 45 grados. ¿Ya? Voy a hacer los tres. Ya, en este caso, el que está acá sería el cateto opuesto. El que está acá sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa sería la diagonal. Esa sería la hipotenusa. IP. Y hagamos los cálculos. Seno de 45. Seno de 45, por definición, es opuesto partido en hipotenusa. ¿Ya? En este caso sería A partido en raíz de 2 por A. Se cancelan las A y me quedó 1 partido en raíz de 2. ¿Ok? Y para el coseno es, por definición, adyacente partido en hipotenusa. Entonces, ¿quién es el adyacente? También es A. ¿Y quién es la hipotenusa? También es, obviamente, es la misma, raíz de 2 por A. Se van las A de nuevo y me queda 1 partido en raíz de 2. Y el tangente de 45 es opuesto partido en adyacente, que en este caso miden lo mismo. Entonces nos da 1. ¿Ok? Y ahora encontré seno, coseno y tangente para el ángulo de 45. Tiene estos tres valores. ¿Ok? Y por último, última vez que hacemos esto, vamos a considerar los ángulos de 30 y de 60. Los vamos a hacer los dos de un viaje. ¿En qué figura tengo un triángulo de un triángulo rectángulo que tenga esos ángulos de 30 y 60? En un triángulo equilátero. El equilátero era el que tenía todos los lados iguales. En un triángulo equilátero, esto ya también lo habíamos hecho. Claro, eso no es un triángulo rectángulo, pero si yo trazo su altura, ahí me queda a la derecha, por ejemplo, me queda un triángulo rectángulo. Ahí lo agrandé un poco, pero es el pedacito que está a la derecha. Y para ese triángulo rectángulo, o para el triángulo equilátero original, yo tenía los ángulos de 60. Como es equilátero, tengo tres ángulos de 60 aquí, de 60 grados. Y arriba, como está partido por la altura, me van a quedar dos ángulos de 30. Ya, el ángulo de 60 que tiene el triángulo equilátero, ahora queda separado en 30. Entonces el lado derecho, tengo acá 30 grados, acá 60 grados. ¿Ya? Así que me va a servir para encontrar las razones para estos dos ángulos. Después, ¿qué pasa? Que si el triángulo es equilátero, también tiene sus tres lados iguales. ¿Ya? A por todos lados. Entonces, en el pedacito que está a la derecha, acá abajo tengo la mitad. Tengo a medios. Y lo otro que habíamos hecho cuando vimos área de triángulos, por ejemplo, es que la altura de un triángulo equilátero siempre la puedo escribir como raíz de 3 medios por el lado. Eso siempre va a pasar en un triángulo equilátero. Lo habíamos hecho. Pueden hacer Pitágoras para comprobarlo. ¿Ya? Entonces, acá tengo raíz de 3 medios por A. Y el lado que está aquí, que viene a ser la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, es A. ¿Ya? Y con esta información, entonces voy a encontrar seno, coseno y tangente para los dos ángulos. Seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60. ¿Ya? Entonces, lo mismo es siempre. Para seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Eso va a ser, en este caso, para el 30, su opuesto, el cateto opuesto es el A medios. Para el 30. Y la hipotenusa siempre es el A. Y si usted hace esa división, le queda A partido en 2A, se van las A y me queda un medio.
Lo mismo para coseno. Esto va a ser cateto adyacente partido en hipotenusa. El adyacente para el 30 es el raíz de 3 medios por A, que ahora lo vamos a dividir por A. Entonces me queda raíz de 3A arriba y 2 por A abajo. Se van las A y me queda raíz de 3 medios. Tangente es opuesto partido en adyacente. Entonces va a ser A partido en 2 partido en raíz de 3 medios A. Ya que es lo mismo que escribir, o aquí cuesta un poquito más, 2A partido en 2 raíz de 3A. Si usted hace la división entre esas dos fracciones, le va a quedar así. Se van los 2, se van las A, y lo único que sobrevive es un raíz de 3 abajo. O sea, esto da 1 partido en raíz de 3. Y así, ahora voy al de 60. Al de 60 van a quedar casi los mismos valores, pero en otro orden. Seno de 60, cateto opuesto partido en hipotenusa, es el opuesto al 60, que es el raíz de 3 medios, A, partido en la hipotenusa, que es A. Entonces esto ya lo habíamos hecho aquí. Eso nos da entonces raíz de 3 medios. En el coseno de 60 es el adyacente partido en la hipotenusa. El adyacente para el 60 es A medios y la hipotenusa sigue siendo A. Eso ya lo hicimos aquí. Entonces eso da como resultado un medio. Y el tangente de 60 es opuesto partido en adyacente. En este caso va a ser el opuesto, es raíz de 3 medios, A, y el adyacente va a ser A medios. ¿Ya? Entonces, es como la misma fracción que está aquí, la misma que está acá, pero está al revés. Entonces el resultado no da 1 partido en raíz de 3, sino que da raíz de 3 partido en 1. O sea, da raíz de 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos hecho acá? Después de todo este análisis para algunos ángulos. Logramos calcular seno, coseno y tangente para algunos ángulos, ¿ya? Y la verdad no importa qué medida tiene el triángulo, ¿sí? Yo pude haber puesto, no sé, el A podría haber medido 1 o podría haber medido 15.000 y hubiéramos llegado al mismo resultado. Entonces lo que hemos logrado es encontrar razones trigonométricas para estos ángulos y nos damos cuenta de que son independientes del triángulo en el que yo trabaje, ¿ya? Por ejemplo, si yo encontré tangente de 45 es 1, no importa el triángulo en donde esté metido el 45, en cualquiera, ¿ya? Entonces son valores que yo puedo usar en un ejercicio, ¿ya? Si uno revisa acá cuántos ángulos vimos 5 ángulos, ¿sí? Son 5 ángulos en total, y para cada uno de ellos eh, encontré, ¿cuántos? 3 valores, seno, coseno y tangente. Entonces son 15 valores en total, ¿ya? Muchachos, 2 segundos para poder finalizar y vengo al tiro. 2 segundos. Eh, ya, ahora sí. Ahora sí, lo último y con esto cierro. ¿Cómo los vamos a memorizar? Pues son 15 valores en total. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahí están los ángulos emblemáticos y lo que uno hace es escribir los números 4, perdón, 0, 1, 2, 3, 4. A todos ellos les pongo raíz y después los divido por 2. Entonces, por ejemplo, si quiero seno de 45, me va a quedar un raíz de 2
partido en 2. Partido en 2. Si voy al seno de 45, es 1 partido en raíz de 2. Pero si usted lo racionaliza, le queda raíz de 2 partido en 2. ¿Sí? 2 segundos de nuevo, muchachos. Vengo al tiro. Ya, y finalmente, entonces, y eso nos da los valores para seno. Pero si lo hago para coseno, son los mismos, la mnemotecnia funciona igual, pero hay que partir al revés. 4, 3, 2, 1, 0, raíz completa, y lo dividimos en 2. Entonces, por ejemplo, si quiero coseno de 60, va a ser este valor que está acá, que sería raíz de 1 partido en 2, que es lo mismo que 1/2. ¿Ya? Y para calcular los valores de tangente, lo único que hay que hacer es hacer seno partido en coseno. Puedo dividir los dos valores anteriores. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer tangente de 30, lo que tiene que hacer es seno de 30 partido en coseno de 30 y utiliza los valores de la tabla. El seno, por ejemplo, sería 1 partido en raíz de 2, o sea, perdón, 1 partido en 2. El coseno sería raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Hago la división y me queda 1 partido en raíz de 3, que es el valor que dedujimos antes. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Entonces, esta tablita, la construcción de esta tabla es muy, muy útil para memorizar estos valores, porque en la siguiente clase los vamos a utilizar. ¿Está bien, muchachos? Eso. ¿Ya? Hoy día, entonces, un poquito más corta la clase. Ya en la próxima voy a retomar estas dos mnemotecnias que hemos aprendido hoy día y las vamos a utilizar en ejercicios concretos. ¿Ya, chicos? Ya pues, entonces eso, que Profe, estén súper. Dígame. no, nada, le estaba confirmando nomás. Ya, vale, gracias. Ya pues, nos estamos viendo entonces el jueves, ¿ya? Y ahí les completamos esta clase y le agregamos entonces los ejercicios que corresponden. Que estén bien, muchachos, nos vemos. Chao, profe. Ya, profe, que esté bien. Chao, profe, Chao, cuídese. chao. Profesor.